Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Salazar y por medio de esta presentación vamos a tratar de explicar cuáles son los fundamentos de protecciones eléctricas y en este caso los relés. Gracias a esta interesantísima presentación y gracias a la tutoría del profesor Alexander Valecillos. Comenzamos. Como introducción tenemos que el relé, que es el componente que vamos a estudiar en esta exposición, fue inventado por Joseph Henry en el año 1835 y era de accionamiento electromecánico. Más adelante explicaremos lo que es accionamiento electromecánico y otros tipos de relé. Por ahora nos conformaremos con saber que su función es detectar defectos en las líneas o otras condiciones del sistema de energía de manera normal y peligrosa para entablar las acciones del circuito de control. Todo esto debe hacerse en el menor tiempo posible, que para mí considero que es lo más importante, tratar de apartar la falla lo más rápido posible para evitar que la falla afecte las otras cargas en la línea del sistema eléctrico de potencia. Un relé no es más que un interruptor eléctrico que cuando el sistema funciona sin presencia de fallas, el contacto interno del relé de protección se encuentra abierto, impidiendo el disparo de breque. En un sistema de protección tenemos un conjunto de dispositivos y elementos interrelacionados que se encargan de proteger al equipo de potencia que corresponde o al sistema de potencia. Obviamente, dentro de los componentes básicos de un sistema de protección figura el elemento que estamos estudiando ahorita, que es el relé de protección. Un relé de protección básicamente es lo que vemos en esta imagen. Una bobina que energizamos para que cierre un contacto que está normalmente abierto y abra otro que está normalmente cerrado. Entonces, aquí con esto podemos ver que con un pequeño estímulo de tensión podemos cerrar un circuito que controla una carga mucho más grande. Por ejemplo, supongamos que tengo una línea de 13.000 voltios y la señal que maneja ese relé es un pulso de 12 voltios. Con esos 12 voltios yo puedo energizar una bobina que tranca un circuito que controla un voltaje mucho más grande. Los principios básicos del relé, como ya sabemos, estos relés son los encargados de detectar las condiciones de falla en un sistema eléctrico y entonces ejercer el control sobre el breque para abrir o cerrar la línea de tensión con el propósito de proteger la integridad del sistema de potencia. Bueno, ya les había dicho que la función principal del relé es tratar de proteger el elemento o abrir el circuito. Yo creo que aquí Zoom tiene un lápiz. Voy a tratar de usar este lápiz. Tengo este contacto que está normalmente abierto, este que está acá. Ah, rayé mucho. Voy a tratar de regresarme. Ahora no sé dónde está el borrador. Bueno, para no perder mucho tiempo. Este contacto que estaba normalmente... Este contacto que estaba normalmente abierto se cierra. Y este que estaba normalmente cerrado, que era por donde circulaba la corriente, lo abrimos. Entonces nuestra intención es abrir el circuito. Por ejemplo, aquí en esta animación se veía cómo el campo magnético influía en el contacto cuando energizábamos la bobina. La bobina se energiza con esto que está acá. Un pequeño impulso eléctrico que cierra el circuito, ¿no? Y alimenta esta bobina. Esta bobina es lo que va a tratar de separar estos contactos que estaban normalmente cerrados y va a abrir el circuito y va a retirar la falla. Obviamente este es un relé básico, ¿no? Más adelante vamos a ver el más complejo. Y este es como el diagrama, ¿no? De cómo sería en el plano la bobina, el contacto, la alimentación de 12 voltios y los otros contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Siguiente. Supongamos que sabemos que el relé de protección es un cerebro. Es el cerebro del sistema de protección que decide a partir de su parametrización cuando existe o no una falla. Estos actúan para retirar la menor parte del sistema de potencia,
bajo falla en el menor tiempo posible. Estaba diciendo que vamos a suponer que tenemos esta alimentación. Tenemos acá una línea. Esta línea, ¿no? Esta es la alimentación. Entonces aquí en esta línea tenemos la carga 1, la carga 2, la carga 3 y la carga 4. Todas a diferentes tensiones. Tenemos aquí B1, B2, B3, B4. Asumiendo que hay diferentes transformadores. Sucede que en la carga número 2 tenemos un relé, número 52. El 52 es un interruptor de corriente alterna y su función es despejar esa carga en caso de una falla. Para fines prácticos vamos a suponer que la falla existe en la carga número 2. Entonces, ¿qué hace el relé de 52? Aísla esa carga totalmente del resto del circuito para que no afecte la alimentación de la carga 1 o la alimentación de la carga 3 y la carga 4. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo la carga 2, la falla de la carga 2 puede afectar el resto de la carga? Bueno, fácilmente. Supongamos que esta falla, el relé no se acciona. Entonces la falla se refleja aquí. Y aquí sí se acciona este relé. Entonces esta línea deja sin alimentación la carga 2 y la carga 1. Y si este relé falla y se activa otro relé que está por aquí, deja sin tensión todo el sistema eléctrico, tanto la carga 3 y la carga 4. Entonces, la función principal de este relé es tratar de aislar la falla y que solamente sea la carga 2 la que se quede sin energía. Y así proteger el resto del circuito. Ahora, la importancia de los usos de los relés en los sistemas de potencia. Los relés son importantes dentro de los elementos de protecciones para detectar defectos en las líneas u otras condiciones en el menor tiempo posible, como lo había dicho en la introducción, y se encargan de proteger el equipo de potencia. Dentro de la clasificación de los relés o los tipos, lo vamos a clasificar en este punto por su función. Por ejemplo, el relé de protección, en líneas generales, lo que se encarga es de detectar las líneas defectuosas o aparatos en mal funcionamiento. El relé de monitoreo solamente verifica condiciones en el sistema de potencia. El relé de recierre cierra los interruptores que fueron disparados. Por ejemplo, yo tengo una falla que puede ser recurrente o puede ser transitoria. Si es una falla transitoria y hubo un relé que abrió el circuito, yo puedo utilizar un relé de recierre para que luego de 30 minutos vuelva a cerrar el circuito, para que el sistema eléctrico se interrumpa el menor tiempo posible. Porque si una falla es transitoria, puede que al momento del cierre ya la falla se haya corregido y entonces podamos alimentar de nuevo el circuito de manera automática. Un relé de regulación. El relé de regulación se activa cuando el parámetro se desvía de los límites. El relé auxiliar suplementa a otro relé. El relé de sincronismo asegura que existan condiciones adecuadas para la interconexión de dos dispositivos. Cada una de estas clasificaciones la vamos a profundizar a continuación. Por ejemplo, el relé de protección. Sabemos ya que los relés de protección tienen la finalidad de medir una señal o más señales de entrada, de tensión y o corriente proveniente del sistema eléctrico de potencia, con la finalidad de determinar si existe una condición de falla en el sistema del equipo, a manera de activar una o más señales de salida. Entonces, ¿qué queremos decir? Tenemos aquí la línea, esta línea, ¿no? Y alimenta este circuito. Entonces, si tenemos una corriente que entra aquí al relé y esa corriente es superior a la corriente de ajuste, este relé va a producir un disparo, o sea, va a abrir el circuito. Esa sería la función del relé de protección. Esto no se borra. Ok, ya. El relé de monitoreo verifica las condiciones en un sistema de potencia o en el sistema de protección.
no manda a abrir el interruptor. El relé de recierre, como te había dicho anteriormente, establece una secuencia de cierre del interruptor luego de su disparo por protección. Al cierre automático también se le conoce como reconexión automática. Relé de regulación. El relé de regulación se activa cuando los parámetros operativos se desvían de los límites predeterminados. Trabajan vinculados al control de los equipos. Relé auxiliar. Este es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina o un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Supongamos que la falla del relé 52, o sea, sucedió la falla y el relé no se activó, pero tengo un relé auxiliar por aquí. Entonces, como el relé auxiliar está aislado de la línea donde estaba la falla, es muy difícil que los dos relés fallen al mismo tiempo. Entonces, ok, fallé el relé principal, pero me queda un relé auxiliar. Y ese relé auxiliar lo puedo colocar, debería tener un puntero. Ese relé auxiliar lo puedo colocar por aquí. Entonces, claro, no se activa el relé principal, pero se activa el auxiliar. El auxiliar va a dejar fuera de servicio la carga 1 y la carga 2. Pero por lo menos se activa en respaldo al relé principal. Entonces, no es lo deseado, pero por lo menos tenemos ese relé de respaldo. Ok, disculpe que me tarde tanto con lo de la edición y el lápiz y eso. Es que no estoy muy diestro con el software. Relé de sincronismo. El relé de sincronismo asegura que las condiciones apropiadas para la interconexión de dos secciones de un sistema eléctrico. Mientras que la clasificación de los relés de protecciones con respecto a su tecnología se clasifican en primarios, secundarios, digitales microprocesados y numéricos. Los relés electromecánicos operan por un estímulo eléctrico que producen las fuerzas electromecánicas que causan el cierre del contacto del relé. La fuerza es producida por el flujo de corriente de una o más bobinas en uno o más núcleos magnéticos. Hay aislación galvánica entre la entrada y la salida. Las variantes. El relé de atracción de armadura, el relé de disco o copa de inducción, el relé de bobina móvil, el relé térmico, el relé operado por motor, etc. Relés electrónicos, características. Cambio de ajuste más sencillo y flexible. Baja el consumo del circuito de medida. Su reparación y calibración dejó de ser una actividad de campo, pasándose a realizar en un laboratorio. Su fuente de alimentación pasó a ser un elemento altamente confiable, pero tiene supervisión de la fuente de alimentación y contacto de alarma ante una falla. Las funciones de protección se implementan, en el caso de los relés digitales, en programas y algoritmos programados. O sea, son más sofisticados que los anteriores. El procesamiento de las señales analógicas pueden ser de dos maneras: rectificación y conversión. Ahora, cuadrar las señales analógicas, luego circuitos lógicos o el microprocesador compara las fases de las señales cuadradas y desarrolla los algoritmos de operación. El relé numérico. La señal de entrada se rectifica y se filtra. Se mide por conversión analógica a digital. La decisión de protección a través del software permite mucha más flexibilidad al usuario y acceso remoto a través de los canales de comunicación. Relé sobre corriente. Es la protección más simple y económica que se usan en los motores, líneas y transformadores. Tipo de relé sobre corriente. Existen tres tipos de relés basados en las características de tiempo. Tenemos el instantáneo, el de tiempo dependiente y el de tiempo inverso y el mixto. Relés de sobrecorriente instantáneo. Estos relés operan sin temporizador. Son llamadas unidades instantáneas. El tiempo de operación es de 0.1 segundos. La forma más simple de estos relés es la atracción magnética.
de corriente pick-up. La corriente límite de arranque es ajustable y el usuario puede seleccionarla dentro de un rango relativamente amplio. Ok, en esta gráfica lo que vemos es que tenemos tiempo versus corriente. La corriente nominal del equipo la podemos ubicar aquí y el tiempo instantáneo por acá. Entonces, ahí es donde yo tengo el rango de ajuste, ¿no? Las TAP son las tomas en la bobina de corriente de relé. El ajuste tengo ajuste del entrehierro y ajuste de resorte. Y la curva instantánea del relé 50. Se supone que el equipo tiene una corriente nominal. Obviamente, el disparo del relé va a estar un poquito por encima de esa corriente nominal, no muy lejos. De manera tal de que cuando el equipo alcance la corriente nominal, el equipo no se dispare, o sea, el relé no se dispare antes de que arranque el equipo o durante el funcionamiento normal del equipo. O sea, tenemos que programar el relé para que se dispare una corriente superior a la corriente nominal, porque si no vamos a tener disparos innecesarios del relé. Relé sobre corriente temporizado. El tiempo de retardo es ajustable. La corriente mínima a la cual el relé opera también es ajustable. Existen diferentes tipos de relé con retardos de tiempo. Sus curvas características de tiempo y corriente. Tiempo definido, tiempo inverso, moderadamente inverso, inverso, muy inverso y extremadamente inverso. Okay. Con esta gráfica puedo explicar mejor lo del tiempo inverso. Tenemos una gráfica que tiene tiempo versus corriente. Aquí está la línea de corriente nominal y aquí está la línea de tiempo. Entonces, este es el rango de programación del relé. Yo puedo programarlo por encima de la corriente nominal, no por debajo, porque entonces se va a disparar antes de que el equipo arranque, bien sea un motor, un transformador. El relé de sobrecorriente de tiempo definido. Este relé opera con un retardo. Este retardo es ajustable, así como también la corriente de arranque. Entonces el ajuste está por aquí, por encima del tiempo de arranque y por encima de la corriente nominal. Aquí dice que la corriente debe ser X veces superior a la corriente nominal. Relé de sobrecorriente a tiempo inverso. Este relé tiene un tiempo de operación que depende del valor de la corriente, generalmente con una característica inversa. En tiempo de operación es muy pequeño, así que la corriente es muy alta. Este relé tiene dos ajustes, la corriente de arranque y la curva de nivel. Existen dos tipos de curva de tiempo inverso, las cuales por lo general se moldean mediante una ecuación exponencial, por lo de curva. La curva simula una función exponencial. Aquí tengo un ejemplo. Si la corriente promedio de arranque del relé es de 3 amperes y el ajuste dial del tiempo es 1, ¿cuánto tiempo le toma al relé disparar? O sea, actuar. Y es alimentado por un TC de 400 a 5. O sea, esa es la relación de transformación. Y la corriente de falla es 480 amperes. El relé es de tipo CO-8. Resolverlo usando la ecuación de curva estándar y la curva del relé. Compare los resultados. Ok, la ecuación de la curva estándar del relé C0-8 es TD va a ser igual a 5.95 entre m al cuadrado menos 1 más 0.8. Entonces, la I de falla, como nos dice el ejercicio, es 480 amperes. Lo dividimos entre la relación de transformación y nos da 2 TCM. Ahora, la corriente del relé, que tuvimos en la ecuación, I de relé 480, y la relación de transformación y me da 6 amperes. M la calculamos sustituyendo esa corriente que calculamos en el relé y la corriente de arranque. Eso me da una relación de 2, 6 sobre 3, 2. Ahora, ya sabemos por el ejercicio que TDS es igual a 1. Ahora, si tenemos la ecuación original y sustituimos los valores encontrados, que es m cuadrado, ahora m vale 2 y TD vale 1,
Sustituimos en la ecuación y me da que el tiempo del relé es 2.16 segundos. Ahora vámonos a la gráfica. En el método gráfico tenemos que m vale 2. Aquí está. Y la curva que estoy buscando es TDS igual a 1. Entonces, donde 2 choca a 1, es aquí, en este punto que dice 2 punto algo, 2.1 segundos, que es parecido a los cálculos obtenidos. En conclusión, el red de protección es el cerebro del sistema de protecciones que decide a partir de su parametrización cuando existe o no una falla. Gracias por escuchar esta exposición y espero que sea de mucha ayuda en el tema que estamos estudiando.